¿Qué significa plenitud de gentiles? ¿Y por qué la sangre del Maestro nos salvó? En Romanos 11, versículos 25 y 26 leemos lo siguiente. Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, quitará de Jacob la impiedad. En el presente estudio descubriremos la verdad detrás de la frase plenitud de los gentiles, la cual muchos ignoran. Y como siempre, para entrar a profundidad realmente, debemos ir a el idioma original. La palabra griega que utilizó Pablo en este texto de Romanos es ethnos, que literalmente significa raza, es decir, tribu, específicamente alguien foráneo, no judío, usualmente por implicación pagano. Una forma en la que se tradujo la palabra fue como gente y de ahí derivó a gentiles. Pero en realidad la expresión hace referencia a cualquiera que no sea de la nación de Israel. Y eso lo debemos tener muy presente. En el Antiguo Testamento también se tradujo una palabra hebrea como gentil o gente. En la última parte de Isaías, capítulo 9, versículo 1, podemos leer lo siguiente. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. La palabra que se utilizó en este caso en hebreo fue Goi, que literalmente significa nación extranjera. Pero, ¿qué tienen que ver las naciones extranjeras con la salvación de todo Israel? Para entender esto, tenemos que ir a Génesis 48, en donde Jacob está bendiciendo a los hijos de José y la mayor bendición fue dada a Efraín, el hijo menor. Génesis 48, versículos 17 al 19. Al ver José que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le pareció mal, y tomó la mano de su padre para pasarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. José dijo a su padre: así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu diestra sobre su cabeza. Pero su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y también será engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y sus descendientes llegarán a ser una multitud de naciones. En hebreo, cuando dice multitud de naciones, se lee Meloch Hagoim, o sea, lo que también se podría traducir como multitud de gentiles. Pero, nuevamente, ¿por qué es importante Efraín en esta ecuación? Porque en Primera de Reyes, capítulo 12, encontramos el inicio de la división de Israel en dos casas o dos reinos. Esto devino en el reino del norte o casa de Efraín, precisamente, y el reino del sur o casa de Judá. Y vemos claramente esta división nombrada en Isaías capítulo 7, versículo 2. Entonces se le informó a la casa de David diciendo: los sirios acampan en Efraín. Y debemos aclarar que el reino de Efraín también fue llamado casa de Israel. Ahora bien, la casa de Efraín fue destruida en el año 722 antes de la era común por el imperio asirio. Este evento marcó el fin del reino del norte y la dispersión de las 10 tribus de Israel. Con la dispersión de las 10 tribus se generó el fenómeno de la asimilación con las demás naciones. Estas 10 tribus se reprodujeron con las mujeres de las naciones a las que llegaron.
convirtiendo esa descendencia en extranjera, regando la semilla de Israel literalmente por todo el mundo y haciendo que la identificación de estas 10 tribus sea una tarea humanamente imposible. De esta manera se cumplió la profecía dada por Jacob a su nieto Efraín, Génesis 48:19, y sus descendientes llegarán a ser una multitud de naciones. Si la casa de Efraín hubiera permanecido siendo parte de la nación de Israel, su descendencia jamás hubiera sido multitud de naciones. Pero luego vino la promesa: Israel será restaurada en su totalidad. Esto lo podemos encontrar en varias citas. Isaías 11, versículos 11 al 12, Jeremías 3, 18, Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, Oseas 1, del 10 al 11, y Amós capítulo 9, versículos 14 y 15. Pero una de las más significativas quizás es Ezequiel 37, versículos 15 al 23, y dice así: Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo: Tú, oh hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otra vara y escribe sobre ella para José, vara de Efraín, y toda la casa de Israel, sus compañeros. Luego, únelas la una con la otra para que sean una sola, y serán una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten: ¿no nos enseñarás qué significan para ti estas cosas? Les dirás que así ha dicho el Señor Dios. He aquí, yo tomo la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros, y la pondré junto con la vara de Judá. Los haré una sola vara, y serán una sola en mi mano. Las varas sobre las cuales escribas estarán en tu mano, ante la vista de ellos, y les dirás que así ha dicho el Señor Dios. He aquí, yo tomaré a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron. Los reuniré de todas partes y los traeré a su propia tierra. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en los montes de Israel, y todos ellos tendrán un solo rey. Nunca más serán dos naciones, ni nunca más estarán divididos en dos reinos. No se volverán a contaminar con sus ídolos, ni con sus cosas detestables, ni con ninguna de sus transgresiones. Yo los salvaré de todas sus rebeliones, con que han pecado, y los purificaré. Ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Este plan de restauración fue puesto en marcha desde el día en que el Maestro declaró que solamente vino a restaurar las 10 tribus perdidas. Mateo capítulo 15, versículo 24. Y respondiendo dijo: Yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El pueblo judío no necesitaba ser encontrado. Ya guardaban las tradiciones y la adoración al Dios de Israel. Y en la época del primer siglo, el Dios de Israel solamente era conocido y alabado por los judíos dentro y fuera de la región de Judá. Para salvar a las 10 tribus perdidas era necesario salvar al mundo entero. Juan capítulo 11 versículos 51 al 54. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban esparcidos. Así que, desde aquel día resolvieron matarle. Por lo tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se fue de allí a la región que está junto al desierto, a una ciudad que se llama Efraín, y estaba allí con sus discípulos. Entonces, juntemos las piezas. La palabra gentil se refiere a personas de otras naciones.
Y ahora miremos la línea temporal de sucesos bíblicos. 1. Jacob profetiza sobre Efraín. Su descendencia se convertirá en multitud de naciones o gentiles. 2. La nación de Israel se divide en dos reinos: reino de Efraín o casa de Israel y reino de Judá. 3. La casa de Israel es destruida y sus integrantes son esparcidos por las naciones. 4. Dios promete restaurar las 10 tribus perdidas. 5. El maestro declara venir a buscar a los perdidos de Israel. Y 6. Pablo declara que la única manera para que todo Israel sea salvo es si los gentiles pasan a formar parte del propio Israel. Pero en Efesios 2, Pablo declara que todo el que se une a la fe del Maestro ya no es considerado de otras naciones o gentiles. Efesios 2, 11, 14. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, o sea, ya no se considera gentil espiritual, eran llamados incircuncisos por los de la llamada circuncisión, que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, o sea que ahora tienen la ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en el Mesías Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, quien de ambos hizo uno. Es muy clara la palabra de Pablo: de ambos hizo uno, como las dos varas que se convirtieron en una. Para Pablo, la promesa ya había comenzado a ser ejecutada. Para Pablo, gentiles ahora no eran los conversos, sino los que aún no se convertían. Técnicamente, todo converso ya tiene la ciudadanía de Israel y no se puede considerar más un gentil. Por eso en Efesios 2:19 leemos: por lo tanto, ya no son extranjeros ni foráneos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El título de judío es dado a todo aquel que guarda la tradición de la casa de Judá, nombre dado en honor al patriarca Judá, nombre que le fue entregado en Génesis 29:35. Y dice así: concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré al Señor. Por eso llamó su nombre Judá. El nombre Judá significa el que alaba al Señor. Y por ende, todo aquel que alaba a Dios de verdad sería considerado un judío. Y Pablo lo explicó muy bien en Romanos 2, versículos 28 y 29. Porque no es judío el que lo es en lo visible, o sea, el que nació de padres judíos. Ni es la circuncisión la visible en la carne, sino más bien es judío quien lo practica en lo íntimo, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en la letra. La alabanza de tal no proviene de los hombres, sino de Dios. Y esto no es solamente declarado por Pablo, sino que también el judaísmo ortodoxo lo declara en el Talmud, en Megilá 13, y dice así: ¿quién es judío? Todo aquel que rechaza la idolatría es llamado judío. Esto claramente es espiritual. No puedes ir a una sinagoga y declarar que eres un judío por ser monoteísta, pero ante el trono celestial tú eres considerado un judío, porque físicamente lo eres. Y así lo declaró Pablo. Gálatas capítulo 3 versículo 29. Y ya que son del Mesías,
ciertamente son descendencia de Abraham, herederos conforme a la promesa. La palabra que se tradujo como descendencia en este versículo es la palabra griega sperma, la cual significa algo sembrado, es decir, derramado. Incluye la esperma masculina, por implicación descendencia, específicamente remanente. Pablo habla de descendencia biológica y no espiritual en este versículo. Así que aquí vemos un punto importantísimo, que los gentiles son herederos por ser hijos físicos. Y por ende, el título de gentil deja de caer sobre esta persona al entrar a ser parte del pueblo de Israel. No se puede llamar de otra nación a alguien que ya hace parte de la nación principal del mundo. De esta manera se cumplió también la promesa dada a Abraham. Génesis capítulo 17 versículos 4 y 5. He aquí que mi pacto es contigo. Tú serás padre de muchas naciones. Ya no se llamará más tu nombre Abraham. Tu nombre será Abraham, pues te he constituido en padre de una multitud de naciones. Y nuevamente acá se utiliza la palabra hebrea goy, que significa naciones, pero que se tradujo como gentiles. Y teniendo en cuenta toda esta información, vamos a leer de nuevo Romanos capítulo 11, versículos 25 y 26. Hermanos, para que no sean sabios en su propio parecer, no quiero que ignoren este misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión libertador, quitará de Jacob la impiedad. Y ahí es donde entra la labor del Maestro. Su muerte libró al mundo entero de la condenación. Y ahora vamos a entrar a explicar cómo una muerte puede lograr esto. La división de los dos reinos y la posterior desaparición de la casa de Israel hizo que estas 10 tribus olvidaran sus mandamientos, su identidad y su Dios. O sea, se hicieron pecadores. Porque en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, leemos lo siguiente. Todo aquel que comete pecado también infringe la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Esta es la definición bíblica de pecado. Al olvidar la ley, el pecado está a la vuelta de la esquina. Si la definición bíblica del pecado es transgresión a la ley, el conocer la ley nos librará del pecado. Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. La labor del maestro fue enseñar el conocimiento de esta ley. Mateo capítulo 5 versículos 18 y 19. En verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Por lo tanto, cualquiera que quebrante el más pequeño de estos mandamientos y así enseñe a los hombres, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, éste será considerado grande en el reino de los cielos. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la salvación por medio de la muerte del Maestro? Antes de la muerte del Maestro y su resurrección, él declaró lo siguiente. Mateo 10, versículos 5 y 6. A estos 12 los envió Jesús, dándoles instrucción diciendo, no vayan por los caminos de los gentiles, ni entren en las ciudades de los samaritanos, pero vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero luego de la muerte y resurrección del Maestro,
Este declaró algo totalmente diferente. Mateo 28:19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Por qué solo fueron enviados a todas las naciones hasta su muerte y resurrección? Ahí es donde entra la sangre salvadora. Literalmente, su sangre no salva, su muerte no salva. En el momento que la sangre fue derramada, no fluyó salvación al mundo. En el momento que el Maestro murió, no fueron salvados todos los seres humanos de la tierra. Lo que sucedió a partir de este suceso fue lo que trajo salvación. El mensaje del Maestro no tendría tanto impacto ni en judíos ni en gentiles sin su resurrección milagrosa, aquello que probaba que no fue un charlatán más que murió en manos de Roma. Si pecado es transgresión de la ley y su mensaje fue cumplir y predicar hasta el más pequeño mandamiento de esta ley, al ser predicado este mensaje a todo el mundo, la salvación estaba al alcance de la convicción y obediencia de cada oyente. Este mensaje de salvación no fue predicado ni pudo ser predicado sino hasta que murió y resucitó el Maestro. Y ahí está la clave de la salvación a los gentiles, y de esta manera la salvación de todo Israel. Bendiciones.